Ahí perfecto. Ya. Bueno, muchas gracias Daniel por la invitación. Vamos a hablar sobre la clínica relevante, anatomía clínica relevante en realidad en lesiones meniscales. No tengo conflicto de interés para esta presentación. El objetivo de esta es recordar la anatomía básica, la importancia biomecánica de los meniscos, describir anatomía clínica relevante asociada a la cirugía y los distintos tipos de cirugía meniscal, y alertar también sobre las posibles lesiones neurovasculares que podemos tener en esta cirugía. En cuanto a la anatomía básica, son estructuras de fibrocartílago de forma semilunar. En su sección transversal podemos ver que tiene una forma triangular, lo que aumenta la congruencia articular de los cóndilos con los platillos. Mediante sus fibras longitudinales y sus raíces son capaces de transmitir y disipar las cargas axiales y con esto estabilizar de forma secundaria la rotación y la traslación antero-posterior. En cuanto a la irrigación y la inervación, tenemos que la rama peroneal recurrente, el nervio peroneo común, la da la inervación. Vemos terminaciones libres en el tercio externo y mecanorreceptores principalmente en los cuernos posteriores. En cuanto a la irrigación, son plexos vasculares perimeniscales provenientes de las arterias geniculares, tanto inferiores, superiores, mediales y laterales, y la intermedia. Estos van a ir penetrando el menisco y ya sabemos que tenemos tres zonas. La zona roja-roja, que va desde la unión menisco-capsular a 3 milímetros de esta hacia el interior del menisco. Posteriormente, una zona roja-blanca de 3 a 5 milímetros de la unión menisco-capsular y una zona blanca-blanca después de los 5 milímetros desde la unión menisco-capsular. Tenemos que recordar que en pacientes menores de 12 años, hasta un 50% del ancho del menisco presenta vascularización. Los efectos de la meniscectomía han sido estudiados ya hace bastante tiempo. En cuanto a estudios biomecánicos de la meniscectomía, al perder esta circunferencia, aumentarían las cargas, las presiones en zonas en cuanto a los milímetros cuadrados, aumentando el desgaste y el daño condral, produciendo una artrosis a mediano y largo plazo. En cuanto a la biomecánica, también se han realizado este estudio en el último tiempo, en el último año, de Safagnin, un estudio in vivo en el cual pacientes con déficit de menisco tanto medial, como se ve en la parte superior de este gráfico, o externo, posteriormente son evaluados tras la implantación de un menisco, de un injerto meniscal, y vemos como tanto en la traslación antero-posterior y las rotaciones interna y externa en varovalgo, vemos que esta estabilidad aumenta. Desde la meniscectomía a la reparación meniscal también vemos que en los últimos años ha existido un aumento considerable de la reparación meniscal a expensas de la meniscectomía, y vemos que esta se concentra principalmente en pacientes jóvenes. Eso sí, vemos que también existe pacientes que podríamos considerar mayores en los cuales se han intervenido quirúrgicamente con una reparación meniscal. Más importante que la edad sería entonces las condiciones de la lesión misma. Recordar la clasificación en cuanto a su morfología y también la clasificación descrita por Cooper, modificada por Bofill, en cuanto a las zonas del menisco. Tenemos 5 zonas: la raíz anterior, cuerpo, cuerno posterior y la raíz posterior, y a su vez en zonas según la vascularización 0, 1, 2 y 3, 0 siendo la unión menisco capsular y la 3 correspondiente a la zona blanca-blanca. El menisco lateral es el menisco más pequeño, más redondeado y más móvil, y dentro de este menisco podemos describir tres zonas más importantes, que sería la raíz anterior, el hiato del popliteo y la raíz posterior. En cuanto a la raíz anterior, tenemos que un área aproximadamente de 140 milímetros cuadrados, un reparo importante en la espina tibial lateral. Este se encuentra anteromedial a 14.4 milímetros. Existen otros puntos de reparo que seguramente serán descritos en la presentación correspondiente a lesiones de raíz. Es importante sí recordar que hay una superposición de hasta 90 milímetros entre el ligamento cruzado anterior con la raíz anterior del menisco lateral. Por lo tanto, existe un riesgo importante de lesión en la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. El hiato del popliteo es una discontinuidad de 1.2 a 1.5 centímetros que carece de uniones menisco-tibial y menisco-femorales, por donde transcurre el tendón del músculo popliteo.
esta zona no es vascularizada, y sí, para dar estabilidad a esta zona existen dos fascículos descritos, el popito meniscales anterior inferior y posterior superior, que limitarían la extrusión hacia anterior del menisco lateral. Lesiones de estos producen el síndrome de menisco hipermóvil. En cuanto a la raíz posterior, esta es más pequeña que la contraparte anterior. Nuevamente, un punto de reparo según la espina tibial lateral, esta se encuentra a 1.5 milímetros posterior y 4.2 milímetros medial. Existen también los ligamentos meniscofemorales, que en disecciones anatómicas se pueden encontrar desde un 53 a un 76%, siendo más frecuente el ligamento de Brisbane, que es el menisco femoral posterior. Ayudan a disipar las cargas del compartimento externo y juegan un rol importante en la mecánica del menisco discoide. El menisco medial es más grande que el recién del lateral, es más ancho en su zona posterior, movilidad escasa, ya que presenta múltiples inserciones. Es un estabilizador importante, tanto antero-posterior como rotacional. Se ha dividido en 4 o 5 zonas según distintos autores. Sin embargo, la más importante es la raíz y cuerno anterior, el cuerpo, el cuerno posterior y la raíz posterior. A diferencia de su contraparte del menisco lateral, el menisco medial, su inserción varía según el estudio publicado en 98 por Berlet, en el cual se aprecia, en un 60% se habla de una inserción tipo 1, que estaría en el punto intermedio entre ambos platillos por la zona anterior. El tipo 2, la inserción estaría un poquito más cercana al platillo medial. El tipo 3 ya un 15% de frecuencia en la zona anterior y en el slope del platillo medial, y hablan de un tipo 4 que sería la carencia de alguna inserción a nivel anterior, una inserción más laxa, con un cuerno anterior un poquito más móvil. Importante recordar que en el manejo de la fractura con un enclavado endomedular existe lesión de esta zona. Otra zona importante es la zona tipo 3 de Smigielski, perdón, en la cual se aprecia, en esta zona tenemos uniones tanto meniscofemorales como meniscotibiales. Esta es la zona con mayor estabilidad del menisco medial, bueno, sin contar la raíz. El menisco medial también, el cuerno posterior o la zona 4, a diferencia del anterior, esta carece de inserciones meniscofemorales. Se aprecia en la imagen que parece una rampla, por eso son las ramp lesions. Su inserción distal está a un centímetro aproximadamente del cartílago tibial, y es importante también recordar que en esta zona llegan fibras indirectas del músculo semimembranoso que ayudan a la estabilidad, aumentando el desplazamiento posterior del cuerno posterior del menisco a medida que tenemos flexión de la rodilla. Y considerarlo también estas inserciones en la patogénesis y en la cirugía de las lesiones tipo RAM. La raíz posterior presenta un área más pequeña de 30 milímetros, suplementado por fibras transversas de la unión del cuerno posterior, que son las fibras blancas brillantes. Y en cuanto a su distancia respecto a la espina tibial medial, está a 9.6 milímetros posterior y 0.7 milímetros a lateral de esta. En cuanto a la reparación meniscal, si bien sabemos que las complicaciones de la meniscectomía se evitarían con esta, presenta mayor riesgo de iatrogenia en comparación a la meniscectomía. Tenemos que las lesiones del cuerno posterior del menisco lateral se pueden producir lesiones de la arteria propitia o del nervio peroneo. Además, las lesiones del cuerno posterior del menisco medial están asociadas a lesiones de la rama infrapatelar del nervio safeno. Estas lesiones se han descrito con todos los tipos de suturas, sin embargo, en menor grado con los nuevos dispositivos All Inside. Hay que recordar que la fricción aumentaría la distancia entre estas estructuras neurovasculares y los cuernos posteriores. Para finalizar, otra forma, existen en realidad abordajes que uno puede suplementar a la cirugía para proteger las estructuras neurovasculares posteriores. Tenemos el abordaje posterolateral, que vemos en la imagen a la izquierda,
cuyo punto de reparo es el tubérculo de Gerli y la banda iliotibial, una disección centrada en la interlínea articular con una posteriormente incisión de la banda iliotibial, disección roma de los planos más profundos, introducción de un separador romo, como vemos acá la introducción de una cuchara. En cuanto a la protección de las estructuras neurológicas mediales, existe también un abordaje desde el tubérculo aductor hacia distal, siguiendo el borde posterior de la tibia, centrado en la línea la interlínea articular. Posteriormente se incide longitudinalmente el músculo sartorio y la idea es ir hacia posterior, siguiendo el ligamento colateral medial superficial hacia posterior, palpar la cápsula y tratar de identificar este triángulo compuesto inferiormente por el semimembranoso, posterior por el gemelo medial y anteriormente por la cápsula posterior. En ese lugar es posible introducir, como vemos en esta imagen, un separador para evitar las lesiones vasculares. Esta es la bibliografía en la cual basé mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, doctor Urrizola. Gracias por tu presentación. Hay una sección de preguntas para los participantes. Si quieren hacer algún tipo de comentario o hacer una pregunta, lo pueden hacer. Se incorporó ya el doctor Irarrázaval. Vamos a continuar con la segunda presentación, que la va a dar el doctor Nicolás Gallero, de Clínica Las Condes y del Hospital del Trabajador, gran amigo. El tema que él nos va a dar es menisectomía, aquí en sí. Así que comparte tu pantalla, Nico. Ahí está Dani, no sé si... ¿Se ve perfecto? ¿Se ve perfecto? Muy Súper. bien. ¿Y se escucha bien? Se escucha bien. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias, Daniel, por la invitación. Un placer poder compartir con ustedes. Bueno, y el tema que me tocó a mí es menisectomía, aquí en sí. Y aquí es algo que... Perdona, se me salió en la pantalla. Ahí sí. Es algo que ha sido demonizado en los últimos 10 a 7 años, y la verdad que yo creo que es un procedimiento que con las indicaciones adecuadas sigue teniendo plena validez dentro de nuestro arsenal terapéutico. Es súper importante recordar que no todas las roturas meniscales causan dolor, y el hecho de solicitarle una resonancia a un paciente con gonalgia y encontrar una rotura meniscal no es siempre la causa del dolor. De hecho, habitualmente, ya pasados los 50 años, la correlación entre la edad y la presencia de roturas meniscales asintomáticas es casi lineal. En general, en roturas degenerativas, el manejo conservador siempre hace la primera línea, y el tratamiento quirúrgico debe ser considerado como primera línea en algunas ocasiones, en pacientes en que debutan con bloqueo articular, por ejemplo, con roturas de asa de balde, o pacientes en fondo jóvenes con roturas en zona roja con lesiones inestables. Dentro de todo el arsenal, Francisco ya lo comentó un poco, pero todo el arsenal quirúrgico que tenemos para tratar las lesiones meniscales, desde el punto de vista quirúrgico tenemos la menisectomía parcial artroscópica, las suturas meniscales, e inclusive en ciertos casos podemos inclusive trasplantar a un paciente un menisco de un donante cadavérico. ¿Qué factores determinar el procedimiento quirúrgico a elegir? Factores que son propios del paciente, como la edad, las comorbilidades, el índice de masa corporal y cuán cooperador sea él con nuestra rehabilitación postoperatoria que le vamos a proponer en la consulta. Y hay características que son propias de la lesión, como la localización, el tipo de rotura, la etiología, si hay lesiones concomitantes tanto del cartílago como ligamentarias. Y entonces, ¿en qué pacientes consideraríamos una menisectomía parcial artroscópica? Es el procedimiento ortopédico que se realiza con mayor frecuencia en cirujanos de rodilla. Entre la década del 90 al 2000, su frecuencia aumentó más o menos un 50%. Es sumamente importante recordar que a medida que el tamaño de la menisectomía es mayor, lo que el tejido que resecamos, mientras mayor cantidad de tejido, las presiones de contacto pueden elevarse desde un 80 hasta un 300%.
Eso es sumamente importante. ¿Qué indicaciones tenemos para la meniscectomía parcial artroscópica? Tienen que ser roturas meniscales que sean visibles en la resonancia, que se tengan correlación con los síntomas y que sean de un patrón inestable. ¿Y qué definimos como patrón inestable? Son roturas que puedan luxarse, que produzcan bloqueo o que produzcan pinzamiento, es decir, todos los síntomas mecánicos producto de la rotura meniscal. Y habitualmente, si es que ya tomamos la decisión quirúrgica, es una rotura que con el palpador nosotros la podemos desplazar más de 5 milímetros. En aquellos pacientes en que falló el manejo conservador, ¿y qué se entiende como fallo el manejo conservador? Aquellos pacientes que sometidos durante al menos 3 meses a un régimen de reposo deportivo, analgésicos y a fisioterapia, mezclado con kinesiología y ejercicio, no lograron reducir sus síntomas. Es sumamente importante también tenerlo claro que el fallo de la sutura meniscal probablemente va a ir a una meniscectomía parcial y no va a ir a una re-rotura, y habitualmente en pacientes con roturas complejas, cuyo tejido no permita la sutura por el patrón de la rotura, o en que el tejido, la verdad, no es de la calidad adecuada para producir una sutura, en esos pacientes planteamos de inmediato la meniscectomía artroscópica. Hay bastante discusión en términos de en dónde se produce la rotura, en qué zona se produce la rotura, y si es que, en fondo, básicamente no hay ninguna duda con las zonas 1 y 2, todos vamos a tratar de ir a una meniscorresia, a salvar ese tejido meniscal. Sin embargo, la zona 3, las zonas que son avasculares, la zona blanca es donde se presentan las mayores complicaciones, y la verdad que por lo menos en mi grupo de trabajo no dudamos en que un paciente en zona 3 le vamos a hacer una meniscectomía parcial, y si tenemos una rotura radial que compromete las 3 zonas, vamos a intentar suturar la zona 1 y zona 2 y posteriormente hacer una meniscectomía lo más pequeño posible en la zona 3. Sin embargo, hay algunos estudios, sobre todo coreanos y chinos, que han demostrado que en pacientes seleccionados con roturas radiales completas, ellos suturan la zona 3 con algunos resultados bastante promisorios. Sin embargo, hay otros estudios que no demuestran correlación entre la localización de la rotura y los resultados que se obtienen en fondo en el posoperatorio. En mi opinión, la zona 3, por lo menos para mí, no es una indicación de meniscorresis. Probablemente más adelante lo puedan tocar Sebastián y tú en la charla. Este es un trabajo bastante interesante, randomizó 70 pacientes con roturas meniscales inestables, los manejó la mitad a cirugía inmediata y al resto a manejo conservador. Y sí, en este trabajo se observó que la terapia física no fue suficiente para tratar a los pacientes con roturas meniscales inestables, en términos de satisfacción, desaparición del dolor y recuperación del rango de movilidad. Es decir, en este trabajo apoya la meniscectomía parcial artroscópica como un manejo en pacientes con roturas inestables. Las roturas meniscales degenerativas son mucho más frecuentes en pacientes sobre los 40 años. Generalmente, casi el 90% se asocian a lesiones condrales, por lo tanto, es sumamente importante preguntarse en este caso qué es lo que está produciendo el dolor, la lesión condral o la lesión meniscal. Y es, como lo dijimos previamente, el daño meniscal visto en la resonancia no siempre se correlaciona directamente con el dolor que puede percibir el paciente. Este es un trabajo clásico, en el cual es un trabajo multicéntrico, doble ciego, randomizado, que casi 150 pacientes se randomizaron a cirugía, a una meniscectomía, y a otros se les simuló la cirugía, se metieron a pabellón, se les dio anestesia, inclusive se prendió el artroscopio, se le hicieron la incisión en la piel y se prendió el shaver para que el paciente sintiera todo. Y este trabajo lo que demostró que a los 12 meses de follow-up no hay ninguna diferencia en términos de la satisfacción del paciente. Y después de este trabajo, lo que se vio en Estados Unidos es que la meniscectomía artroscópica bajó más o menos entre un 20 y un 25% en un año. Existen múltiples trabajos, estos son algunos de los más importantes, que comparan meniscectomía artroscópica en roturas degenerativas versus kinesiología. Vamos a revisar algunos. Este review es bastante interesante, tiene 6 trabajos clínicos randomizados con evidencia tipo 1, en que apoyan el efecto de la meniscectomía parcial artroscópica por sobre la terapia física en cuanto a función y dolor en los primeros 12 meses. Sin embargo, cuando uno continúa el seguimiento del paciente, a los 24 meses no hay ninguna diferencia entre ambos resultados.
El gran problema, en el fondo, para esto y para el paciente es cómo mantener a un paciente 24 meses con tratamiento kinésico bien llevado y explicándole que en algún momento se le va a pasar. Este es un consenso de expertos del año 2018, en que ellos, básicamente sus conclusiones son que toda lesión meniscal degenerativa sintomática debe iniciarse el manejo conservador, y ante la falla del manejo conservador, con al menos 3 meses, posteriormente a esto estaría indicada la cirugía, y no como se hizo en algún momento en que todos los pacientes con roturas meniscales degenerativas sintomáticas ingresaban de forma primaria al pabellón. En términos de menisectomía y artrosis, Fairbank fue de los primeros en describir los cambios degenerativos asociados a la menisectomía, cambios que se podían ver hasta en 2/3 de los pacientes que eran sometidos a una menisectomía lateral y al 50% de los pacientes que se fueron sometidos a una menisectomía lateral. Desde entonces, más o menos desde el año 50 hasta la fecha, existen un montón de estudios que han demostrado exactamente los mismos resultados, y que es importante tener claro que un paciente que es sometido a una menisectomía tiene todo el derecho a hacer los cambios degenerativos radiológicos de una artrosis. De hecho tiene un riesgo que es 14 veces más frecuente, pero sin embargo, estos cambios artrósicos no siempre significan una traducción clínica, y eso es súper importante tenerlo claro. ¿Qué factores predictores existen de mal outcome? Y en general los más importantes son estos que están a la derecha en la tabla: el género, ser mujer, tener una baja escala de Lisholm preoperatoria, que es una rotura del menisco lateral, una resección meniscal extensa mayor del 50%, tener una lesión condral focal, un índice de masa corporal mayor de 26, una rodilla inestable y tener mal alineamiento tanto en varo como en valgo. Y no son factores predictores la edad, el patrón de la rotura, el nivel de actividad preoperatorio, la duración de los síntomas, si es traumático o una rotura degenerativa, y si el paciente fuma. Eso no son factores predictores. En términos de retorno deportivo, está súper estudiado que la menisectomía parcial artroscópica es el camino más rápido al retorno del deporte. De hecho, en general, tras una menisectomía, más o menos el 50, casi el 100% de los pacientes retorna a su nivel deportivo previo. Más o menos el 80% de los pacientes vuelve al deporte tras 2 meses, y esto va a depender, dependiendo si es una menisectomía del menisco lateral o del menisco medial. El menisco lateral habitualmente se demoran desde las 8 semanas hacia arriba, habitualmente por lo menos nosotros manejamos sobre los 12 meses para el retorno a su terapia normal, y un menisco medial en general más o menos 6 semanas. Obviamente todo esto va a depender del deporte del paciente, qué posición específica dentro del juego realice. Todas esas son cosas que es importante considerar a la hora del retorno. Y en términos de la menisectomía versus la reparación, ¿qué ventajas tiene la menisectomía? Tiene una menor tasa de reoperación en el corto plazo y en el largo plazo. La menisectomía tiene mejores outcomes en el posoperatorio, pero al corto plazo, y una menor tasa de reoperación en lesiones inestables en zona blanca. Tiene un tiempo de recuperación que es más corto y un retorno deportivo que es más rápido. Eso es súper importante de tener claro. Este es un esquema que es bastante interesante. En general, cuando tenemos roturas horizontales o en hoja de libro, aquellas que son susceptibles de reparación se van a ir a reparación, ese es un tema que van a tocar ustedes, pero en aquellas que no son susceptibles de reparación, la menisectomía parcial juega un rol bastante importante. Acá yo no estoy muy de acuerdo con lo que dicen aquí abajo, en el fondo que resecte o sea, que uno seleccione una en las 2 hojas y deje la hoja que esté mejor o con tejido meniscal estable. En general, yo soy más de la idea de dejar tejido meniscal estable, independientemente si tengo que dejar las 2 hojas, y creo que el concepto de hacer una cosa que se llama como cosmesis meniscal, en el fondo que el menisco se vea bonito, es deleterio en vez de dejar tejido meniscal que sea estable y que se vea feo, pero que sea funcional. En términos de las roturas verticales, lo que conversamos antes, en general yo soy de la idea de la derecha, que en zona blanca menisectomía parcial, y si es en zona roja o roja-blanca, ir a reparación. Y en roturas degenerativas, esto lo hemos conversado, siempre partir por la terapia física, y si los síntomas persisten después de 3 meses, ir hacia una menisectomía parcial artroscópica. Perdón, se me saltó una. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para la casa? En roturas degenerativas, súper importante,
educar al paciente, decirle que vamos a tratar al menos de 3 meses de manejo conservador, y si el manejo conservador no falla, existe una alternativa que se llama meniscectomía parcial artroscópica, que es un procedimiento que en verdad tiene poca tasa de complicaciones, pero que es siempre de segunda línea en roturas degenerativas, y en roturas agudas siempre intentar la reparación y dejar la meniscectomía solamente si el tejido es de mala calidad o la rotura es irreparable. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Nico. De Excelente nada. presentación. Bien, vamos a continuar. Las preguntas pueden hacerla la parte de preguntas y respuestas. Hay ya una pregunta, la vamos a dejar para el final. A continuación, el doctor Sebastián Irarrázaval de la Universidad Católica nos va a dar una charla sobre reparaciones meniscales dentro-fuera y fuera-dentro. Gracias, Seba, por estar con nosotros. Hola, muy buenas noches. ¿Me escucha, Daniel? Perfecto, Seba. Excelente. Oye, antes que nada, quiero agradecerte esta invitación. Te quiero felicitar por toda la asistencia. Veo que hay más de 140 asistentes en este webinar, así que muchas felicitaciones. Gracias. Y bueno, aprovechar de saludar a todos los que están viendo estas presentaciones. Por favor, escriban preguntas para ir respondiéndolas, y al final de la presentación les dejo mi correo si es que iniciaran esta presentación o información extra. Las preguntas clínicas que queremos resolver en esta presentación son principalmente cuáles son los desgarros que se deben y pueden reparar con sutura, y cuál es la mejor técnica para utilizar suturas meniscales, las técnicas dentro-fuera y fuera-dentro. Entonces, respecto a la indicación y técnicas actuales de suturas meniscales, aquí describieron muy bien, tanto Pancho como Nico, describieron muy bien la función de los meniscos en distribución de fuerza, estabilidad articular, prevención de artrosis, así que tenemos que salvar los meniscos. Pero también estoy de acuerdo con Nico que en el fondo la meniscectomía también tiene un rol muy importante. Entonces hay que ver las indicaciones específicas en relación a meniscectomía y suturas meniscales. Yo creo que ahí está la clave. O sea, individualizar el tratamiento según el tipo de paciente y según el tipo de desgarro. Esa es la clave. Esto lo mencionaron, pero nunca está de más recordar que el riesgo relativo de artrosis por meniscectomía a 21 años plazo, Fairbanks ya demostró que era de un riesgo relativo de 14, por lo tanto, en el fondo siempre tenemos que tratar de salvar el menisco dentro de lo posible. Entonces, las indicaciones de reparación o sutura meniscal es idealmente en desgarros traumáticos, no en desgarro degenerativo. En eso los presentadores anteriores fueron muy claros. En zona roja, ¿ya? Y eso describieron cuáles son las zonas rojas o roja blanca, o por lo menos 3 a 5 milímetros de la periferia. Ideal de desgarros verticales u horizontales. Hay más estudios en desgarros verticales que horizontales, pero están descritos en ambos. Y en desgarros verticales se recomienda, pero esta recomendación de expertos, para roturas de más de 4 milímetros, y en los longitudinales roturas de más de 10 milímetros. Entonces las técnicas actuales de reparación, ustedes las conocen bien, pero no está de más recordar que cada una tiene, según la ubicación del desgarro dentro del menisco, algunas tienen algunas preferencias. Entonces dentro-fuera, sobre todo para el cuerpo y cuerno posterior, el fuera-dentro para el cuerno anterior y cuerpo, y todo dentro, que va a explicar Daniel más adelante, sobre todo para el cuerpo y cuerno posterior. Entonces, ¿cuáles son las claves en relación al tratamiento de las suturas meniscales? Son los 3 pilares. Primero, lograr una reducción anatómica del desgarro, después una compresión circunferencial, y lograr una coadyuvancia biológica, que lo vamos a comentar al final. Entonces, en relación a cómo mejorar los resultados mecánicos, las roturas longitudinales, se recomiendan las suturas dentro-fuera, ¿ya? Porque son las que tienen menos costo y se han considerado siempre entre las suturas meniscales como el estándar. Y dentro de la configuración verticales versus horizontales, las verticales se ha demostrado desde el 2012 en adelante en distintos estudios biomecánicos que son más resistentes que las horizontales. A pesar que no hay muchos estudios que describan cuál es la separación que tiene que tener la sutura, la recomendación de expertos va de 3 a 8 milímetros, pero generalmente se recomienda 3 a 5 milímetros de separación entre las suturas. Las dentro-fuera y las todo-dentro tienen similar resistencia biomecánica en laboratorio. Sin embargo, dentro-fuera y todo-dentro actualmente tienen similares outcomes clínicos. Antes se pensaba que las all-inside o todo-dentro tenían
pero hay resultados, pero los últimos estudios, desde el 2017 en adelante, han demostrado que tienen similar outcome clínico siempre y cuando sean las indicaciones propuestas previamente. Entonces aquí pueden ver distintas configuraciones, por ejemplo, arriba se ven 2 verticales, abajo se ve a la izquierda una vertical y a la derecha una horizontal. Entonces vamos a conversar sobre eso. Se han hecho distintos estudios biomecánicos y esta, por ejemplo, revisión sistemática de Rankin muestra que las suturas verticales, configuración vertical, tienen una mayor resistencia y una mejor cicatrización. Mayor resistencia en estudios biomecánicos y mejor cicatrización en outcomes clínicos. Y respecto a la configuración de las suturas verticales, se recomienda que sean divergentes, es decir, si colocan más de una sutura, unas las colocas por el plano superior y otras por el plano inferior y se van alternando entre ellas. Respecto a las roturas radiales y las suturas meniscales, este es un desafío, sobre todo si son radiales completas. Son ideales estas suturas cuando hay roturas más del 60% del ancho del menisco. En la zona blanca se puede hacer una meniscectomía, pero en el resto del menisco se colocan las suturas. Y los puntos verticales y la combinación de puntos verticales con horizontales tendrían mejores resultados mecánicos que las suturas netamente horizontales para este tipo de desgarro. Las suturas dentro-fuera con puntos transtibiales tendrían una mejor resistencia que las suturas tradicionales que no tienen puntos transtibiales, pero los resultados clínicos son similares. Así que actualmente las transtibiales se recomiendan solo algunos casos excepcionales y también se discute el fondo para trasplantes meniscales. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, este fue un estudio biomecánico del 2015 en el cual se vieron distintas configuraciones para desgarros radiales completos y en la cual se demostró que la configuración que está más a la derecha, que es una figura en 8, en la cual hay una combinación de suturas diagonales y suturas verticales horizontales, da una mejor resistencia para el desgarro radial completo. Y aquí pueden ver esta técnica con puntos transtibiales, ya que hay bastante discusión, pero en el fondo no se ve que haya una clara ventaja sobre las otras técnicas. Respecto a las suturas, a los desgarros horizontales, la meniscectomía de una de las hojas puede producir un efecto mecánico similar a la resección de ambas. Entonces estoy muy de acuerdo con Nico cuando decía que hay que tratar de mantener una estructura biomecánica estable más que resecar una hoja completa que podría tener cierta funcionalidad. Se recomiendan usar suturas de compresión circunferencial, y esto sí es un desafío. Entonces, esto hay que entrenarlo, y no es nada fácil. Hay distintos sistemas que pueden ser sistemas bastante semiautomáticos, o los sistemas clásicos dentro-fuera, fuera-dentro. Se recomienda solo para pacientes jóvenes, ideal menos de 50, sin artrosis, y la última revisión sistemática muestra tasas de cicatrización de casi 80%. Entonces, fíjense cómo se hacen estos sistemas de sutura, con una compresión circunferencial en relación a los desgarros horizontales. ¿Ya? Esta es una alternativa para desgarros horizontales, y si seguimos la filosofía de salvar el menisco en lo posible, esta es una de las recomendaciones actuales, pero en el fondo hay que ver la literatura, cómo se desarrolla en los próximos años. Respecto a la técnica quirúrgica dentro-fuera, recordad que las indicaciones ya las vimos, la ubicación ya las vimos, y los pacientes tienen que tener buena adherencia a las indicaciones postoperatorias, o si no vamos a tener malos resultados. Respecto a las contraindicaciones, no realizar sutura menical en rodilla inestable o en desgarro degenerativo. Y respecto a la planificación preoperatoria, esto se puede realizar como cirugía ambulatoria, anestesia espinal o general, usar tope lateral en suturas mediales, usar en dentro-fuera un Tacron 2.0 con doble aguja, es lo ideal, usar cánulas de sutura dentro-fuera y protector de partes blandas. Y aquí pueden ver estas cánulas que son específicas para los distintos segmentos del menisco, en la zona más anterior, media o posterior, y esas son las clásicas agujas con Tacron. Entonces aquí pueden ver una configuración de suturas verticales para una lesión longitudinal con suturas dentro-fuera. Recordar, y esto ya lo han mencionado, pero es fundamental recordar las estructuras neurovasculares y sobre todo por medial la vena safena y el nervio safeno, y por lateral el nervio peroneo común y las estructuras posteriores del paquete neurovascular. En relación a la técnica quirúrgica fuera-dentro, las indicaciones son las mismas, pero con esta otra configuración. Las contraindicaciones son las mismas, y en la planificación
Esto también es una cirugía ambulatoria, pero aquí las suturas que se usan son Prolene o PDS, ¿ya? Generalmente el PDS es el que más se usan agujas espinales y es ideal usar rescatador de sutura. Entonces, hay cánulas específicas para afuera adentro, pero también se pueden usar con esta aguja, tipo agujas espinales o teflones. Entonces, aquí pueden ver el fondo cómo se usan generalmente 2 agujas y sería ideal tener un rescatador, pasar por una la sutura y tener un rescatador de sutura por la otra, y eso en el fondo facilita mucho las cosas. Y eso es lo que pueden ver acá, donde en el fondo se pasa a través de una aguja la sutura, se pasa por otra aguja el rescatador de sutura, y eso en el fondo permite lograr esta configuración, ¿ya? Esta técnica, si es que no tiene un rescatador de sutura, también pueden usar 2 agujas con un prolén de rescate. Entonces aquí pueden ver cómo se coloca una aguja con un prolén, con un bucle, con un asa, y después se coloca por anterior otra aguja, a través de la cual se pasa el PDS, y lo pasan a través del bucle, el bucle rescata el PDS, y después se repite esta maniobra, y así pueden lograr, sin un rescatador de sutura, una sutura fuera adentro. ¿Cuáles son las claves para lograr una buena técnica quirúrgica? Para ambas técnicas, tanto dentro fuera como fuera adentro, se recomienda cruentar la lesión para mejorar el potencial biológico de cicatrización, usar un tercer portal en el caso de que no puedan mantener una buena reducción del menisco, realizar un pequeño abordaje para que el nudo quede adyacente a la cápsula. Esto es muy importante para que el nudo no quede, por ejemplo, en la región lateral, el menisco lateral, sobre la banda iliotibial, o que quede parte de blanda entre medio, ¿ya? Entonces, hacer buenos abordajes, no es necesario que sean muy grandes, pero que sí que sean con una buena disección. Es recomendable pasar ambas agujas al inicio para mantener una buena reducción y no dañar la sutura, y se recomienda usar nudos deslizantes y autobloqueantes, ya que vamos a hacer abordajes pequeños. Errores frecuentes son las lesiones neurovasculares, y en el manejo postoperatorio se recomienda órtesis de rodilla articulada con un ROM 0,90 por 4 semanas, va a depender también de la ubicación de la sutura y tipo de sutura, carga parcial por 4 semanas y ejercicios de impacto progresivo desde los 3 meses, pero esto es variable dependiendo de la cantidad de sutura, el tamaño del desgarro al menisco, el menisco operado, etc. Entonces recordar que los nudos deslizantes y autobloqueantes ayudan mucho en estos abordajes pequeños para lograr una buena tensión de la sutura. En relación a coadyuvancia biológica, por tiempo, solo me quiero referir brevemente a este tema. Se reconocen que como coadyuvante está la estimulación mecánica, la estimulación de médula ósea roja, el coágulo de fibrina, PRP, stem cells concentrado en médula ósea y los biomateriales. Pero la verdad que en relación a la literatura, hay que revisarla constantemente porque solo los 2 primeros métodos, estimulación mecánica y estimulación de médula ósea roja, tiene evidencia científica que es contundente. Entonces, en relación a la estimulación mecánica, se sabe que la abrasión de la sinovial y la trefinación mejoraría la respuesta cicatrizal en modelos animales, y la abrasión en lesiones incompletas sintomáticas tendría buenos resultados sobre el 70% de los casos en humanos, y la trefinación en lesiones incompletas sintomáticas tendría buenos resultados sobre el 90% de los casos. Así que se recomienda sí o sí la estimulación mecánica con este tipo de raspas que se ve en la imagen. Respecto a la estimulación de la médula ósea roja, se sabe, a partir de los modelos de rotura LSA y reconstrucción del LSA, que mejora la cicatrización en modelo animal caprino, y hay estudios que ya han demostrado que son prospectivos, resultados comparables a suturas meniscales más reconstrucción del LSA a 2 años plazo. Así que se pueden hacer con distintas técnicas, se puede hacer con drilling, microfractura, etcétera, ahí en la zona del cóndilo, esta estimulación de la médula ósea roja para que se logre una coadyuvancia biológica. Bien, como conclusión, esta es una tabla sobre los grados de recomendación según la evidencia actual. Entonces, la reparación meniscal, las suturas meniscales mejoran los outcomes clínicos a largo plazo y disminuyen los cambios degenerativos en comparación a la meniscectomía. Hay nivel de evidencia nivel 2 y 3, y el grado de recomendación sería grado B. Las suturas dentro-fuera versus todo dentro no presentan hoy en día diferencias significativas en tasas de fallo, outcomes funcionales o complicaciones. La evidencia es baja, grado 4 o 5, por lo tanto el grado de recomendación es C.
Y la coadyuvancia biológica mejora la tasa de cicatrización meniscal, sin embargo la evidencia también es baja, 4.5, con grado de recomendación C. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Como siempre, muy agradecido de tu participación. Excelente presentación. Acabamos de subir a dos panelistas que son invitados de la quinta región, que son activos miembros del comité, así que los subí para conversar un ratito más en la parte de discusión. Vamos a compartir pantalla. Bueno, yo voy a comentarles unas diapositivas con respecto... ¿Se ve la presentación, no? ¿Se ve bien? Sí, la vemos bien. Sí, sí, Daniel, la vemos bien. Sí, se ve súper. Ok. Dame un segundo aquí. Bien. Esta es la... En realidad existen las técnicas que mencionó Sebastián, las técnicas dentro-fuera, fuera-dentro, y las técnicas todo dentro, en inglés, all inside. Pero no es que algunos ocupemos uno y otros ocupen otra, sino generalmente cuando hacemos una sutura o una reparación meniscal, habitualmente echamos mano de las tres técnicas, así que no quiere decir que cada uno se matricula con una sola, sino que cada una tiene su indicación y cada una tiene su espacio en la cirugía meniscal. Bueno, aquí un poquito el plan, vamos a hablar sobre las definiciones, las indicaciones, muy parecido a lo que ya comentó Sebastián. Él prácticamente nos ayudó bastante para esta presentación. ¿Qué es una reparación all inside? Como la palabra dice, es una reparación todo dentro. ¿Qué significa esto? Que para suturar el menisco o repararlo no requiere un abordaje abierto. ¿No? Significa que no vamos a tener que hacer un gesto adicional, un abordaje adicional para lograr la reparación meniscal. El principio es similar a lo que comentó Sebastián con respecto a las reparaciones dentro-fuera. Este es el primer trabajo publicado con respecto a una reparación todo dentro, que fue hecho por el Dr. Morgan en el año 91, y lo puse acá porque prácticamente en el abstract de este paper se resume la razón de ser o de existir de este tipo de reparaciones. Está destinada específicamente para lesiones de cuerno posterior, lesiones posteriores meniscales, y la ventaja es que disminuiría el riesgo, ¿no es cierto?, de lesiones neurovasculares y atrapamiento o aplicaturas capsulares que se producen con las técnicas fuera, dentro y dentro, fuera. Y también es importante saber que la mayoría de estas reparaciones involucran o introducen instrumental adicional que se puede traducir habitualmente en algún costo mayor en la cirugía del paciente. Es una cosa que no hay que olvidar. ¿Por qué todo dentro? ¿Por qué no abrir la piel? Porque generalmente las incisiones que hacemos en las reparaciones fuera dentro, dentro fuera, son pequeñitas. En general es para prevenir las complicaciones que se puede generar con respecto al abordaje abierto, específicamente las zonas posteriores. Además que este tipo de reparaciones todo dentro nos permite el acceso a localizaciones difíciles en el menisco, como las zonas posteriores, que ya lo acabo de mencionar, que a veces es muy difícil lograr con las técnicas fuera dentro o dentro fuera. Evitar la contractura de flexión que se puede producir por las picaturas de la cápsula posterior cuando hacemos reparaciones con las técnicas. Y también algo no menor que si bien es cierto, no se ha demostrado una diferencia significativa, pero sí hay un reporte de menor riesgo de infección, obviamente menos incisiones, menos riesgo de infección. Y algo no menor también, que es que estos sistemas nuevos nos permiten obviamente reducir el tiempo quirúrgico de nuestra cirugía. ¿Cuáles serían las desventajas? Muchos de estos dispositivos son un poquito delicados en su manipulación, a veces puede haber falla en el despliegue, a veces puede haber roturas, e incluso migraciones de los implantes. Habitualmente se puede ver complicada la cirugía por los compartimentos estrechos, sobre todo en la parte posterior. Hay algunas estrategias para evitar eso. No es menor el daño meniscal que se le produce a veces para posicionar estos implantes. Hay que muchas veces penetrar el menisco, y a veces una penetración fallida significa una segunda o tercera penetración que también puede generar daño en el menisco iatrogénico.
el daño condral que se puede producir por una mala manipulación, o también con aquellos dispositivos de tercera generación como que usábamos hace años atrás, como las flechas, los arrows, que se vio que demostraban, provocaban sinovitis y daño condral. El costo también es una desventaja, que son dispositivos que no son muy baratos, y obviamente no están exentas de complicaciones neurovasculares, específicamente por la forma de colocarse estos implantes. ¿Cuáles serían las indicaciones? Ahí en rojo está marcado específicamente para qué zona del menisco prácticamente destinamos este tipo de implantes, las zonas posteriores. Los podemos usar también en roturas verticales, longitudinales, en el contexto de una cebalde, junto a unas suturas híbridas, ¿no es cierto? En roturas periféricas, con unión meniscocapsular intacta. En las roturas RAM también se describen técnicas todo dentro, aquí ya sea con implante o con sistemas, ¿no es cierto?, de suturas con algún tipo de gancho, en las descisaciones meniscocapsulares y también en algunas roturas radiales, dependiendo de la ubicación dentro del menisco. Bueno, dispositivos y empresas que han por años distribuido sus sistemas para reparación meniscal, ya vamos hoy en día en la cuarta generación. Prácticamente los implantes de primera, segunda y tercera generación ya no los estamos usando, debido a que eran implantes bastante rígidos, eran poco flexibles, muchos de ellos se descontinuaron o cayeron en el descrédito por el daño condral que provocaban o por la dificultad que significaba instalarlo. Y hoy en día prácticamente contamos con dispositivos más modernos de cuarta generación, que son los que estamos usando distintas empresas, distintas marcas, pero prácticamente el concepto es el mismo, que lo voy a mostrar más adelante. ¿Cómo funcionan? Habitualmente, como les comentaba, son dispositivos flexibles, habitualmente que van acompañados con un implante o anclaje de polímero que van montados en sutura, que se insertan en la zona de la rotura. Estos van precargados en las suturas con nudos autodeslizantes que vienen preamarrados y con un sistema de transporte que es esa aguja que penetra el menisco y libera el sistema, y posteriormente uno, al retirar, ¿no es cierto?, el nudo queda prehecho y uno puede tensar y así lograr la reparación del menisco. Hay un esquema, habitualmente se enfrenta uno perpendicular a la rotura, la sutura se despliega, luego se retira y se coloca otra vez la segunda pasada y los implantes van quedando, ¿no es cierto?, en la zona capsular. Luego uno hace el tensado, ¿no es cierto? Esto permite, ¿no es cierto?, que la reparación quede bien posicionada. La ventaja que tienen estos dispositivos es que uno puede usar también distintas configuraciones verticales, horizontales, e incluso pueden mezclar configuraciones para lograr algún tipo de anudado en cruz o en 8. Importante, cuando destinamos, ¿no es cierto?, un tiempo para nuestros pacientes en la planificación, debemos saber que cada cirujano debe estar familiarizado con las especificaciones de los productos. Si bien es cierto, en general la técnica es muy parecida, pero cada producto tiene su distinta maña, entre comillas, ¿no es cierto?, y características y forma de uso. Siempre contar con un número de dispositivos mayor al que uno planifica usar, porque existe el riesgo, ¿no es cierto?, de que el implante falle o se suelte, y si no tenemos la cantidad de implantes debemos recurrir a una técnica diferente. Por eso es importante estar preparados para usar siempre las técnicas alternativas. Nosotros habitualmente usamos en esta posición a los pacientes dependiendo la cirugía asociada. Si está asociada al ligamento cruzado, en esa posición, la posición de arriba, y si es solamente cirugía meniscal en decúbito supino sin flexión de 90 grados, usamos el soporte lateral, que creo que nos permite una ayuda para lograr un valgo, sobre todo en las lesiones meniscales mediales. Habitualmente no usamos isquemia, en algunos casos dejamos mango puesto, y siempre hacemos obviamente una evaluación bajo anestesia. El estudio de los portales habitualmente usamos los clásicos portales anterolaterales y anteromediales, pero siempre agregamos portales accesorios de acuerdo al tipo de lesión y a la ubicación que tenga, ¿no es cierto?, la rotura del menisco. Y estas son las cosas que yo creo que son las más importantes que tenemos que tener en consideración, tanto para usar este tipo de implante o dispositivo o en cualquier reparación meniscal.
Primero, ¿no es cierto?, es tener una muy buena visualización, hacer, ¿no es cierto?, esta oración mecánica o esta argumentación que muy bien nos describió Sebastián, evaluar la profundidad y, idealmente, la dirección, evaluar, ¿no es cierto?, nuestros tejidos que nos permita un buen agarre, un tejido ojalá de buena calidad, que no nos signifique que se nos vaya a rebanar la sutura, y por último, asegurarnos de que la colocación de nuestro dispositivo nos dé una seguridad desde el punto de vista neurovascular. En cuanto a la visualización, el portal anterotal clásico de visión, más uno o dos portales según la necesidad. Usamos el portal porteromedial, como en esta foto acá, para cuando hacemos reparaciones RAM. Usamos algunas maniobras para lograr mejor visión, como las maniobras en valgo, con el uso de estos soportes laterales que les mostré en la diapositiva anterior. La posición de 4 para el menisco externo nos facilita bastante la visión y además también nos permite alejar las estructuras neurovasculares. La flexión en 90 grados, como en esta foto, ¿no es cierto?, con la rotación interna para hacer la visión trasnoche, ¿no es cierto?, y poder ver la zona posterior cuando específicamente trabajamos en el menisco posterior, en la zona de las lesiones tipo RAM. Y también algunas técnicas que nos permiten mayor espacio para trabajar, como el pipe crafting, que se lo muestro acá, que ya hace años que lo estamos usando. Habitualmente en un inicio, cuando conocimos esto, nos daba un poquito de miedo, que consiste, ¿no es cierto?, en hacer un predicado en las estructuras capsulares posteriormediales, en el ligamento colateral medial específicamente, sobre todo en rodillas estrechas, que nos permitía una difícil visión y un trabajo difícil. Muchas veces una mala visión y un muy poco espacio provoca daño en el cartílago. Entonces, para evitar este tipo de problemas, hacemos estas punciones en el ligamento, ¿no es cierto?, la zona posterior del ligamento colateral medial, lo que nos permite abrir el espacio. Esta es una imagen donde se está haciendo el prepicado, y miren cómo se logra abrir el espacio una vez que está hecho. Esto nos facilita poder trabajar en la zona posterior del menisco, ya sea para hacer una sutura meniscal o una reacción meniscal si es que el paciente lo necesita. Esto, si es cierto, no es nuevo, pero esto está publicado recién esta semana en el Arthroscopy. Esta es la imagen de la portada del Arthroscopy de este mes, donde hablan ellos que si uno necesita mayor espacio para operar los meniscos, hay que hacer una liberación parcial del ligamento colateral medial. Es una técnica que ojalá debe ser hecha por especialistas, obviamente entrenados, y totalmente está fuera de cualquier complicación. Nosotros llevamos años haciéndolo y la verdad que nunca hemos visto alguna inestabilidad secundaria. Hay que poner cuidado con el nervio safeno en esa zona, pero en general es una técnica bien tolerada y bastante fácil de realizar. Como ya Sebastián nos habló, la pigmentación es importante. Tal vez esto, a mi juicio, es el mejor aporte biológico que le podemos dar a nuestra reparación. Es un paso que no debemos olvidar. Esta se puede lograr con el shaver, ¿no es cierto?, con estas raspas que traen las distintas empresas, con el fin, ¿no es cierto?, de aportar biología a la zona de la reparación. Hay múltiples publicaciones, ya Sebastián nos mostró algunas, y esto sí está validado, mucho más validado que las células madre, el PRP y otros tipos de soporte biológico que se están proponiendo hoy en día. En cuanto a la profundidad, esto es importante medirlo. La profundidad debemos saber muy bien manejarla, porque si no podemos tener algún problema con la profundidad si no la sabemos medir bien. Importante hacer un abordaje perpendicular con una hemicánula que nos permite proteger el dispositivo, como la que está arriba. Y no olvidarse de que tenemos que tratar de tomar un tejido, ojalá, de buena calidad, que nos permita tener un buen grip en zonas anatómicas que nos asegure, generalmente las zonas posteriores. Ojo con las zonas del hiato, que son bastante más frágiles, que es una calidad de tejido bastante menor, que muchas veces nos dificulta la reparación. Cuando hablemos de menisco lateral en el próximo webinar, probablemente ahí vamos a hablar sobre algunas estrategias para evitar, ¿no es cierto?, el fallo de las reparaciones corporales en el menisco lateral. Bueno, con respecto a la seguridad neurovascular, hay tres cosas que son importantes considerar. Uno es la profundidad, cuánto penetramos nuestro dispositivo en el menisco.
otro es la dirección hacia dónde va, ya algo mencionaron los colegas, y la posición de la rodilla, que también es importante en el momento de hacer nuestra reparación. ¿Cuál es la profundidad óptima? En realidad hay algunos estudios bien interesantes. Este es una publicación de una normativa del año 2014 que lo encontré muy interesante, donde hicieron una evaluación de los tejidos y encontraron que una distancia de 16 milímetros para setear nuestros implantes es suficiente para poder hacer una buena reparación sin quedarnos cortos. En general nosotros los seteamos siempre entre 16 y 18 milímetros y la verdad que siempre hemos tenido buenos resultados con ese seteo, pero esa es la recomendación hoy en día. Con respecto a la dirección del dispositivo, recordar, ¿no es cierto?, que el abordaje del menisco externo es delicado, hay que tratar de preferir atacar por el portal anteromedial más que por el lateral, así evitar, ¿no es cierto?, los riesgos de la lesión de la telepopitia, como en este caso, que se ve que por el abordaje externo, por el portal anterolateral, podemos llegar a lesionar la arteria. Entonces se prefiere idealmente el cuerno posterior del menisco externo abordarlo desde el portal anteromedial. Con respecto a la posición de la rodilla, ya se mencionó, el ángulo de deflexión de la rodilla es importante, esta afecta el riesgo de lesión neurovascular, por lo tanto nunca menos de 45 grados, es seguro trabajar con la rodilla 90 grados porque esto nos aleja las estructuras neurovasculares de nuestra reparación. Este trabajo es interesante, habla que el riesgo de lesión de la arteria poplitea es mayor desde el portal anterolateral, que ya lo mencionamos, y también hay riesgo de lesionar el nervio peroneo cerca del borde medial del hiato popliteo, ya sea por el portal anteromedial como por el anterolateral. Con respecto, ¿no es cierto?, a la arteria poplitea, es seguro abordar desde el portal anteromedial. Un trabajo no muy antiguo con uso de resonancia, prácticamente lo mismo, la posición en 4 es segura, mucho más segura que obviamente la extensión, y interesante este trabajo porque ellos recomiendan que nunca hacer reparaciones meniscales en el contexto de una reparación de LSA, o sea, ellos dicen que cuando uno tiene un cruzado roto con el menisco roto, siempre primero hacer la cirugía del menisco y luego hacer la reconstrucción, porque cuando se hacía la reconstrucción, en extensión se acercaban más las estructuras, ¿no es cierto?, a la corteza de la tibia. Esto es para mostrar más o menos que, como les decía antes, no tan solo usamos estos dispositivos en forma aislada, aquí lo usamos en el contexto, obviamente, de una reparación inside-out, así es que usar una u otra técnica depende mucho, ¿no es cierto?, de nuestro tejido y, obviamente, de la calidad de la rotura y también de la situación donde está ubicada la lesión. Con respecto a las complicaciones, las principales reportadas son las complicaciones intraoperatorias que tienen que ver con la falla en el despliegue de los sistemas y pérdidas del anclaje durante la tensión que provocamos. Por eso es importante hacer una tracción controlada, habitualmente apoyando la mano en la tibia, como en la foto, y traccionar lentamente la sutura y así lograr, ¿no es cierto?, una fijación con tensión adecuada. Con respecto a las complicaciones postoperatorias, estas no son distintas a las técnicas dentro-fuera, son menores. Con respecto a pérdida de los anclajes hay muy pocas publicaciones y no se reportan daños condrales con los nuevos dispositivos de cuarta generación que están hoy en día en uso. Esto es interesante, está publicado hace poco con respecto a la asociación de kits parameniscales con estos nuevos sistemas de cuarta generación, específicamente estos sistemas que tienen PIC. Hay un reporte de un aumento significativo cuando se compara las técnicas dentro-fuera con las técnicas todo-dentro, en la presencia de quistes parameniscales en el postoperatorio entre los 3 meses y el año. Si bien es cierto, la mayoría de estas lesiones son asintomáticas, pero hay un porcentaje de pacientes que sí pueden presentar síntomas y que pueden requerir cirugía. Es una cosa importante a evaluar. Cuando comparamos, esto ya lo mencionó Sebastián, las técnicas todo dentro con las técnicas dentro fuera, prácticamente no hay muchas diferencias. Tal vez una leve superioridad en la cicatrización en las técnicas dentro fuera, específicamente en la población general. Cuando hablamos en población joven, no hay diferencia en la cicatrización de la sutura,
entre las dos técnicas, y en cuanto a scores funcionales y a las complicaciones, las diferencias no son significativas. Entonces, para recordar, esta es la ventaja de esta técnica, es que nos permite, ¿no es cierto?, hacerlo sin incisiones adicionales y evitando las complicaciones habituales de la otra técnica. La correcta indicación y la correcta aplicación de estos dispositivos nos garantiza el éxito de la técnica. Es seguro, confiable y se puede comparar con todos los otros métodos tradicionales y abiertos. Importante no usar en tejidos de mala calidad. Y una cosa no menor, siempre considerar que el costo de estos dispositivos hoy en día en Chile son bastante elevados, lo que nos puede encarecer bastante la cirugía. Muchas gracias por la atención.